una violación para ocultar una infidelidad. Ahora perdí a mi esposo, a mis amigos y mi hijo cree que su papá lo odia. ¿Merezco esto? Cuando mi pareja me encontró la prueba de embarazo, y sabiendo que era estéril, me preguntó quién era el padre, y yo le dije que me habían violado. Esa fue la primera mentira. De ahí en adelante, todo se vino abajo. Sé que eso suena terrible. Sé cómo suena. Pero si no lo hacía, lo perdía todo. Perdía al único hombre que me hizo sentir segura, a quien me cuidaba, a quien veía un futuro conmigo. Y no podía permitirme perder eso por un solo error. Porque sí, lo reconozco, fue un error. ¿Pero merece un error destruir una familia entera? Yo tenía 24 cuando pasó. Andrés y yo ya llevábamos un año viviendo juntos. Él tenía 25, y era todo lo que siempre quise, tranquilo, dulce, estable. Me trataba como una reina. Hasta lavaba los platos sin que se lo pidiera. Un hombre raro. De esos que uno no encuentra dos veces. Esa noche discutimos. No recuerdo ni por qué. Algo estúpido. Pero yo estaba molesta, vulnerable. Y justo entonces, Luna, mi mejor amiga, me invitó a una fiesta. No suelo aceptar esas cosas, pero ese día necesitaba despejarme. Fuimos. Un departamento pequeño, música baja, tragos. Y ahí estaba él, mi ex. Ese tipo que me arruinó cuando tenía 19. El que me enseñó lo que era sentirse deseada y luego abandonada. Nos cruzamos miradas. Fue incómodo. Pero después de unas copas, el hielo se rompió. Hablamos. Reímos. No voy a justificarlo, pero me sentí vista de nuevo. Y, entre copas, miradas, y esa adrenalina que no sentía hacía años, terminamos en su auto. Fue rápido. Sin sentido. No hubo caricias dulces, ni nada romántico. Solo fue sexo. Y apenas terminó, me sentí sucia. Me odié. Me juré a mí misma que jamás lo contaría. Volví con Andrés como si nada. Él me abrazó, me pidió perdón por la discusión, incluso me trajo chocolate esa noche. Yo fingí que todo estaba bien. Y por semanas lo estuvo. Hasta que no. Empecé a sentirme rara. Náuseas. Dolor en el pecho. Atraso. Fui a la farmacia, compré la prueba y me la hice mientras Andrés trabajaba. Positiva. Me paralicé. En mi país, el aborto es ilegal. No hay opciones. No hay escapatoria. Pensé en todo, irme, mentir, desaparecer. Pero mientras intentaba procesarlo, cometí el error más estúpido. Dejé la prueba en el tacho del baño. Andrés la encontró esa misma noche. Entró a la habitación, con la prueba en la mano, temblando. Su rostro era una mezcla de rabia, miedo y decepción. ¿Qué es esto? Me congelé. ¿Estás embarazada? No podía ni hablar. Solo asentí. ¿Cómo es posible? Preguntó con la voz quebrada. Te dije que soy estéril. Desde antes de conocerme. Me engañaste. Y ahí fue donde todo se derrumbó o se construyó. Según cómo se mire. No pensé. Solo actué. Le dije que hacía 2 meses, cuando salí con Luna, había pasado algo horrible. Que me habían violado. Que no se lo conté por vergüenza, por trauma, por miedo a que me dejara. Estaba en terapia. Que no sabía cómo enfrentar eso. Que intenté ser fuerte, pero ya no podía más. Él me miraba sin saber si creerme. Entonces me preguntó, ¿Luna sabe esto? Yo asentí. Vamos a llamarla, dijo. Mi estómago se cerró. Pero no tenía opción. La llamé. Le susurré lo que tenía que decir. Y ella, aunque con duda, me cubrió. Sí, Andrés, dijo por el altavoz. Fue horrible. Yo estuve con ella ese día. No sabíamos cómo contártelo. Andrés se quebró. Me abrazó. Lloró. Perdóname por haberte hecho sentir sola en esto, me dijo. No sabía que estabas cargando con tanto. No quiero perderte, le dije entre sollozos. No lo harás. Ese bebé no tiene la culpa. Yo lo voy a criar. Será mi hijo. Y así fue. Desde ese día, Andrés se convirtió en un hombre nuevo. Me cuidaba como a una porcelana. Me preparaba infusiones, hablaba con mi vientre, me leía en voz baja cada noche. Eligió el nombre, Matías. Y yo comencé a ir a terapia de verdad. No porque creyera mi mentira, sino porque tenía que sostenerla. Porque si fallaba una palabra, perdía todo. Matías nació, y Andrés lloró. Lloró como nunca lo había visto. Lo cargó. Lo amó. Lo protegió, y aunque todo se había construido sobre una mentira, por primera vez en mi vida me sentí amada, completa, protegida. Mentí por miedo, pero logré tener la familia que siempre soñé. Durante años, esa mentira me dio todo lo que la verdad me habría quitado. Matías creció fuerte, feliz. Le decía papá a Andrés como si hubiera nacido con su sangre. Y Andrés lo adoraba. Nunca dudó. Nunca lo cuestionó. Cada foto, cada cumpleaños, cada abrazo lo convencían más de que era su hijo. Y si de vez en cuando tenía que mirar a otro lado para mantener esa ilusión, ¿acaso eso no lo hacíamos todos? Nos casamos un año después de que Matías nació. Ceremonia pequeña. Andrés lloró mientras yo caminaba hacia él. Me miraba como si fuera su salvación, su milagro. Yo ya no me sentía culpable. Al contrario, me sentía útil. Él no podía tener hijos. Yo le había dado uno. ¿Eso no me convertía, en cierta forma, en su redención? El tiempo pasó, y mi vida se estabilizó. Mis amistades se volvieron más distantes, como pasa cuando uno se convierte en madre, pero aún tenía contacto con Luna. Nuestra amistad había cambiado. Desde que le pedí mentir, nunca volvió a ser la misma. Pero ella nunca me lo echó en cara. Oh, eso creí. 2 años después, Luna se casó. Con un hombre que siempre me pareció mediocre. Controlador. Celoso. Nunca entendí que le vio. Ella decía que la cuidaba. Que la hacía sentir segura. Yo solo sonreía por fuera. Por dentro, sabía que ese tipo la terminaría destruyendo. Pero no fui yo quien lo destruyó. Fui yo la que empujó la primera ficha. Esa noche, salimos a una fiesta de amigos. De esas pocas veces que logramos dejar a Matías con una niñera. Andrés venía conmigo. No salíamos mucho, y esa noche, lo admito, tomé de más. La conversación giraba en torno a infidelidades. Chismes. Risas. Y entonces, sin pensarlo, solté, bueno. Luna no se queda atrás. El silencio fue inmediato. Una amiga intentó salvar el momento. Jajaja, qué tonta eres. Es broma, no, obvio, respondí, intentando reír. Solo bromeaba. Pero ya era tarde. Luna me miraba con una mezcla de incredulidad y rabia contenida. La noche siguió, pero el ambiente se había enfriado. Andrés no dijo nada, pero lo noté tenso. Pasaron los días. Yo creía que todo había quedado ahí. Hasta que Luna me llamó. No con su tono habitual. No con la voz de mi amiga.
Quiero que lo arregles, me dijo. ¿Arreglar qué? Mi matrimonio. Desde esa noche no es el mismo. Me interroga. Me vigila. Me acusa. ¿Sabes lo que es vivir con alguien que cree que lo traicionaste, porque tu mejor amiga lo dijo frente a todos? Luna, fue una broma. Todos sabían que no era en serio. Pues él no, y si no lo arreglas, te juro que voy a destruir tu matrimonio. Como tú hiciste con el mío. Me quedé muda. No lo dices en serio. ¿Crees que no puedo? ¿Crees que voy a dejar que te vayas tranquila después de lo que hiciste? Intenté calmarla. Le dije que habláramos en persona. Me colgó. A partir de ahí, su matrimonio comenzó a desmoronarse. Lo supe por redes. Por amigas en común. Por los silencios. Intenté hablar con su esposo. Le mandé mensajes. Le pedí que no se tomara en serio lo que dije. Nunca contestó. Y poco después, supe que se habían separado. Quise llamarla, explicarle, pedirle perdón. Pero ya era tarde. Las discusiones comenzaron. Cruces de mensajes tensos. Silencios. Acusaciones. Por tu culpa estoy sola. Fue un comentario estúpido. No pensé que se lo tomaría así. Tú nunca piensas en nadie más. Solo en ti. Yo pensé que, por mucho daño que se hubiera hecho, ella seguiría siendo mi amiga. Que lo dejaría pasar. Que lo entendería. Me equivoqué. Un mes después de su divorcio, Luna cumplió su promesa. Y yo no tenía idea de que lo que se venía iba a ser mucho peor de lo que imaginaba. No fue de inmediato. Andrés no me enfrentó con gritos ni rompió nada. Al contrario, se sentó frente a mí en la cocina una tarde cualquiera, con los codos sobre la mesa y las manos cruzadas como si fuera una reunión formal. Matías jugaba en la habitación de al lado. Había silencio. Un silencio denso. ¿Tú y yo tenemos algún secreto?, me preguntó. El aire me abandonó de golpe. ¿Cómo? Intenté sonar casual, pero mi voz salió rota. ¿Hay algo que no me hayas contado? Algo sobre Matías, por ejemplo. Sentí el corazón latirme en los oídos. No sabía cuánto sabía. No sabía si negar, si huir, si atacar. ¿Qué estás insinuando? Luna me buscó. Me dijo que Matías no es hijo de una violación. Que tú me mentiste. Que te acostaste con tu ex esa noche y luego me inventaste todo. Se me nubló la vista. ¿Vas a creerle a ella? Está molesta porque arruiné su matrimonio. Me lo dijo. Me lo advirtió. Eso pensé, respondió, firme. Por eso no le creí al principio. Pero me dio un nombre. El de tu ex. Guardó silencio unos segundos. Luego soltó, lo contacté. Me paralicé. Y me respondió. El mundo se cerró sobre mí. ¿Y qué te dijo? Me dijo que estuvo contigo esa noche. Que fue consensuado. Que tú lo buscaste. Que no hubo nada forzado. No respondí. No podía. Te estoy preguntando a ti. Una sola vez. ¿Me mentiste? Podía seguir mintiendo. Podía negarlo todo. Pero el rostro de Andrés, ese rostro devastado pero aún pidiendo una última verdad, me quebró. Asentí. Le conté todo. O al menos, lo necesario. Le dije que fue una sola vez. Que fue después de una pelea. Que me sentí sola, confundida. Que no sabía qué hacer cuando descubrí el embarazo. Que tuve miedo de perderlo. Que le mentí por amor. ¿Por amor? Repitió con los labios tensos. Tú me mentiste, manipulaste a tu mejor amiga para que sostuviera una historia falsa sobre una violación. ¿Por amor? Tú no entiendes, le respondí, entre lágrimas. Tú no podías tener hijos. Yo te di uno. Y no puedes decir que no lo amas. Me diste un hijo de otro hombre como si fuera un premio de consolación. ¿Te das cuenta de lo enfermo que suena eso? Pero lo criaste. Lo amas. Ya no importa de dónde vino. Sí importa. Porque todo esto, lo que vivimos, lo construimos sobre una mentira. Una mentira que nos hizo felices. Grité. ¿Eso no cuenta para nada? Me miró. No con odio. Con algo peor, indiferencia. No puedo ni verte ahora mismo, dijo, y se fue a dormir al sofá. Pensé que se le pasaría. Que sería una de esas peleas largas. Que con el tiempo lo entendería. Que recordaría todo lo que teníamos, todo lo que habíamos vivido. Pero los días pasaron. Y no volvió. Andrés cumplía con todo lo relacionado a Matías. Lo despertaba, lo vestía, lo llevaba a sus clases. Pero conmigo, silencio. Mensajes secos si era necesario. Nada más. Intenté hablar con él varias veces. Intenté meterme en su cama por las noches. Cerraba la puerta. Me decía que no podía dormir cerca de alguien que lo había usado así. Y ahí fue cuando el miedo real empezó a enraizarse. Una noche, no pude más. Le hablé en la cocina, como si quisiera repetir el momento en el que él me confrontó. Pero ahora, yo era la que rogaba. ¿Hasta cuándo vas a seguir así? No estoy actuando. Estoy tomando decisiones, respondió. ¿Qué decisiones? Me voy a divorciar. Me sentí caer. No puedes hacerme esto. Yo. Rió sin alegría. ¿Yo te hago esto? Estamos yendo a terapia. Estoy arreglando las cosas. Yo voy a terapia, me corrigió. Tú solo estás tratando de evitar las consecuencias. ¿Y Matías? ¿Vas a abandonarlo también? No es mi hijo. Eso no es cierto. Lo criaste. Lo amas. Y lo seguiré amando, respondió, casi en susurro. Pero eso no me obliga a seguir al lado de quien destruyó mi vida. Al día siguiente, me entregó los papeles del divorcio. Entré en pánico. Y entonces hice lo único que sabía que aún podía dolerle. Usé a Matías. Le dije que lo llamara. Que le grabara audios. Que le dijera que lo extrañaba, que lo amaba. Papá, ¿ya no me quieres? Lo mandé. Andrés no respondió. Lo volví a mandar. Nada. Y después de 3 días, me di cuenta de que había bloqueado mi número. Y también el de Matías. Fue en ese momento cuando supe que estaba perdiéndolo de verdad. Y ni siquiera imaginaba lo que vendría después. Cuando recibí la citación judicial para la audiencia de divorcio, pensé que sería un trámite más. Andrés ya no vivía conmigo, pero seguía viendo a Matías de forma intermitente. Yo aún creía que lo podía recuperar. Que en el fondo, seguía siendo el hombre sensible y empático que me había abrazado cuando le mentí por primera vez. Pero esta vez, venía preparado para matarme sin levantar la voz. En la audiencia inicial, él pidió el divorcio formal y la división del fondo de ahorro. Yo, por supuesto, solicité manutención para Matías. Argumenté lo que era obvio. Andrés lo había criado, le había dado su apellido, lo había inscrito en la escuela como su padre. Aunque no fuera biológicamente suyo, había actuado como padre voluntario desde el primer día. Y eso, legalmente, cuenta. El juez pidió pruebas. Andrés, con una serenidad que dolía, presentó sus certificados médicos, esterilidad irreversible desde los 18. Lo había dicho desde el inicio de nuestra relación.
No mentía. Yo, por mi parte, mostré capturas de mensajes, fotos de cumpleaños, registros escolares, todo lo que pudiera demostrar que Andrés no solo aceptó a Matías, lo amó como un padre. El juez pospuso la decisión. Audiencia suspendida. 2 semanas para presentar nuevas pruebas. Y ahí fue cuando las cosas comenzaron a quebrarse en serio. Unos días después, me llamaron de la escuela. Una psicóloga quería hablar conmigo. Urgente. Cuando llegué, me hicieron pasar a una pequeña sala, con la directora y una mujer que se presentó como psicóloga infantil. Matías ha estado teniendo episodios de ansiedad en clase, me dijo. Ha llorado sin razón aparente. Ha dicho cosas que nos preocupan. ¿Qué cosas? Pregunté, fingiendo sorpresa. La psicóloga hojeó su libreta. Ha dicho frases como yo no debería existir, mi papá ya no me quiere porque fui un error, y mi mamá dice que todo es culpa de los demás. Me quedé en silencio. ¿Hay algo que nos quiera contar, señora? ¿Ha pasado algo en casa? Estamos pasando por un proceso complicado, balbuceé. Una separación. ¿Él sabe que su padre no es su padre biológico? Por supuesto que no. Casi grité. Eso jamás lo sabría por mí. La psicóloga me miró con una mezcla de cautela y juicio. Matías necesita estabilidad urgente. Está en una edad muy vulnerable. Le recomiendo que busquen apoyo psicológico. No para él, para toda la familia. Asentí. Pero por dentro me hervía la sangre. Andrés estaba dañando a mi hijo con su frialdad. Y el mundo me echaba la culpa a mí. Intenté contactarlo otra vez. Le mandé mensajes, correos, incluso usé el teléfono de una amiga para que no me bloqueara de inmediato. Nada. Ni una palabra. Le dije que Matías lo necesitaba. Que estaba sufriendo. Que podía arreglarlo todo. Silencio. A esa altura, mis padres ya sabían todo. Mis amigas también. O lo que quedaba de ellas. El audio que Luna había guardado, uno donde yo le rogaba que dijera que había sido una violación, había empezado a circular entre conocidos. WhatsApp, grupos de exalumnas, incluso un par de vecinos lo escucharon. No sabían todos los detalles. Pero sabían suficiente. Una amiga que trabaja en una oficina de recursos humanos me mandó un mensaje privado. No pongas mi nombre, pero están hablando de ti en el grupo interno. Dicen que fingiste una violación. Ten cuidado. Estaba siendo señalada. Y aún faltaba lo peor. A una semana de la siguiente audiencia, se acercaba el cumpleaños de Matías. Yo, como buena madre, le armé una pequeña fiesta en casa de mis padres. Pocas personas. Algo tranquilo. Y sí, lo invité a Andrés. Él aceptó. Solo por Matías. Cuando llegó, Matías corrió a sus brazos. Le gritó, papá. Fue el único momento feliz de toda la tarde. Todo iba relativamente bien, hasta que una de las madres de la escuela, que ni siquiera era cercana, se acercó a Andrés y, delante de todos, soltó. ¿Así que tú eres el que crió al hijo de otro creyendo que fue producto de una violación falsa? Silencio. El tipo de silencio que mata. Andrés se levantó. Me miró con el rostro desencajado. Matías, al ver la tensión, comenzó a llorar. Papá. ¿Qué pasa? Nada, hijo. Nada, dijo Andrés, tragando saliva. ¿Te vas? Sí. Pero te veo pronto. Y se fue. Matías se quedó llorando. Se me acercó. Me abrazó con fuerza. Y me dijo, entre sollozos, mamá, ¿todo esto es tu culpa? Y ahí supe que lo había perdido todo. Mi esposo. Mi hijo. Mi reputación. Y en unos días, perdería mucho más. El día de la audiencia final llegó como una sentencia. Yo ya no dormía. Matías había dejado de preguntar por su papá. Ahora solo lo dibujaba. Silencioso. Triste. Con palabras que decía para sí mismo como si intentara convencerse. Papá me quiere, solo está enojado. Yo lo escuchaba desde el pasillo. Me partía el alma. ¿Pero qué podía hacer? Ya no tenía herramientas. Solo me quedaba resistir. Cuando entré a la sala del juzgado, Andrés ya estaba ahí. De traje. Impecable. Como si el dolor lo hubiera hecho más frío, más distante, más calculador. No me miró. Yo sí lo miré. Buscando algún resquicio de debilidad, de amor, de duda. No lo encontré. El juez abrió la sesión. Cada parte presentó sus argumentos finales. Andrés pidió el divorcio formal, la mitad de los ahorros compartidos y, de nuevo, declaró que no deseaba pagar manutención porque Matías no era su hijo biológico. Mi abogado contraatacó, que Andrés lo había criado desde el vientre, que lo había reconocido como suyo, que firmó como padre legal a sabiendas de su esterilidad, que Matías lo conoce como su único padre y que, por lo tanto, debía asumir la responsabilidad. Todo se estaba equilibrando. Incluso sentí que el juez comenzaba a inclinarse hacia mi lado. Hasta que Andrés pidió la palabra. Su señoría, tengo un testigo. El juez arqueó una ceja. ¿Quién? Luna. Mejor amiga de mi esposa. Mi estómago cayó al suelo. Luna entró a la sala con paso firme, sin mirarme. Tomó su lugar y, cuando le pidieron declarar, lo hizo con una voz tan clara que cada palabra fue una daga. Mi amiga me pidió que mintiera, dijo. Que le dijera a su novio que había sido víctima de una violación, cuando en realidad ella se había acostado voluntariamente con su ex. Yo accedí por miedo. Por lealtad. Porque creí que era algo puntual. Pero fue el inicio de una cadena de mentiras que destruyeron a todos los que la rodeaban. Mi abogado intentó objetar. Dijo que eran solo palabras, sin pruebas. Y entonces Luna sacó su celular. Abrió el chat. Le pidió al juez que lo viera. Mensajes de voz. Capturas. Mi voz rogándole, vi que me violaron. Solo eso. Te lo pido como amiga. No me queda otra. El juez escuchó todo, sin cambiar la expresión. Luego pidió una copia para el expediente. Mi abogado bajó la cabeza. La sentencia no tardó. Divorcio concedido. Manutención denegada. Fondo de ahorro, dividido. Pero además, el juez falló a favor de Andrés en una demanda adicional que su abogado había presentado con premeditación. Daños y perjuicios por engaño emocional y patrimonial, basada en la falsa paternidad. Yo, sin esperarlo, tuve que devolverle parte de lo que había gastado en Matías. Escuelas. Seguros. Regalos. Todo con facturas. Todo registrado. Y al final, la humillación pública. Porque el juez, al leer la resolución, terminó con esta frase. El tribunal reconoce que el demandante fue víctima de una manipulación emocional severa, incluyendo el uso fraudulento de una narrativa de abuso sexual para consolidar una falsa paternidad. Dicha conducta no solo es reprochable éticamente, sino legalmente punible. Todo lo demás fue un murmullo. No escuché más. Cuando salí de ahí, lo había perdido todo. Andrés no me volvió a mirar. Ni siquiera para decir adiós. Luna pasó junto a mí, me sostuvo la mirada un segundo. No había odio. Solo desprecio. Como quien pisa algo que nunca quiso tocar. Y Matías. No lo sabía aún. Pero pronto lo sabría.
Y entonces, ni siquiera él me vería igual. No sé exactamente cuándo pasó, pero un día Matías dejó de decirme mamá con esa luz en los ojos. Empezó a llamarme con la voz seca. A veces ni siquiera hablaba. Se encerraba en su cuarto con dibujos que ya no me mostraba. Dibujaba a Andrés. Dibujaba a su papá con una sonrisa. Y yo ya no estaba en los dibujos. Después del juicio, lo perdí todo. No solo legalmente. Perdí mi nombre. El audio que Luna presentó como prueba, el que yo ingenuamente creí que quedaría sellado en un expediente judicial, se filtró. Se viralizó. Sí, esa soy yo, llorando, suplicando que me cubran una mentira. Inventando una violación. Construyendo una historia sobre el sufrimiento de otras mujeres, solo para mantener a un hombre al que ya había perdido. Las redes no perdonan. Las llamadas cesaron. Mi familia me dio la espalda. Mi madre me dijo que no podía tener a Matías en su casa escuchando esas cosas. Me fui sola. Tuve que mudarme a una habitación prestada, con un colchón en el suelo, y aceptar trabajos ocasionales. Lo que sea. El currículum no sirve cuando tu nombre es tendencia por ser la mujer que fingió una violación para atrapar a un hombre estéril. Las amistades que creía leales desaparecieron. Algunas me bloquearon. Otras, peor, me dejaron en visto. No podía salir a la calle sin sentir que alguien murmuraba. En el supermercado. En el colegio. Esa es ella y Matías. Oh, Matías. Una tarde me miró con los ojos llenos de rabia. Tenía solo 5 años, pero habló como un adulto. Papá no te quiere porque mentiste. No digas eso, le dije, temblando. Él sí me quiere. Pero tú le mentiste. Eso dice en internet. Le apagué la tablet, le grité, le dije que eran tonterías. Lloró. Me empujó. Me dijo que quería vivir con su papá. Y ahí entendí que ya no me pertenecía. Andrés me demandó por la tenencia. No quiso la custodia completa, pero sí compartida. La ganó. Ahora lo ve 3 días por semana. Matías regresa contando cómo cocinan juntos, cómo ve películas con él, cómo va a terapia para no estar triste. Conmigo no habla de nada. Y yo sigo aquí, sola. Juzgada. Arruinada. Y lo peor, sigo creyendo que no merecía tanto castigo. Sí, mentí. Pero mentí por miedo. Por amor. Por no querer perder la única familia que había construido. ¿Eso me hace un monstruo? ¿Tan grave fue? ¿Acaso todas las mujeres no han hecho cosas por proteger a sus hijos, sus hogares, sus sueños? Pero no. Para todo soy la manipuladora, la narcisista, la que destruyó una vida entera solo por no enfrentar la suya. Y aunque me duela decirlo, creo que Andrés ganó. Ganó la libertad. Ganó la imagen pública. Ganó a Matías. Y yo me quedé con el silencio. El peor de todos, el de ya no tener a nadie que quiera oír mi versión. Comentario 1. Fingiste una violación. No solo manipulaste a tu pareja, a tu amiga y a tu ex, sino que también te apropiaste del trauma real que otras mujeres sufren. ¿Tienes idea de lo que eso significa? Gente como tú es la razón por la que hay víctimas que no son creídas. No hay castigo suficiente. Literalmente jugaste con la empatía de alguien estéril, usaste a tu hijo como escudo emocional y aún hoy te crees la víctima. Patético. Respuesta. Nunca quise burlarme del dolor de otras mujeres. Sé lo que hice y no lo justifico. Solo tenía miedo de perder lo único bueno que había construido. Me equivoqué. Pero no actué con odio, sino con desesperación. Comentario 2. Estás tan intoxicada por tu narrativa que no ves la gravedad de lo que hiciste. Engañar es una cosa. Hacerlo pasar por padre de un hijo que no era suyo, construirle una vida entera sobre una mentira, arrastrarlo a una farsa legal y encima pretender manutención, eso no es solo inmoral. Es cruel. Respuesta. Lo sé. Fue más grande de lo que pude controlar. No fue premeditado. Fue una cadena de decisiones que tomé con miedo. Me duele que todo se resuma a maldad cuando en el fondo solo buscaba salvar lo que amaba. Comentario 3. ¿Tan grave fue? Sí. Engañaste a todos, mentiste, fingiste un abuso, manipulaste emocionalmente a un niño y después intentaste forzar a un hombre a pagar por un hijo que no era suyo. No sé cómo sigues justificándote. Comentario 4. Como abogada, te digo esto, el juez fue amable. Pudiste haber enfrentado cargos penales por difamación, fraude y falsificación emocional con consecuencias económicas. Que solo tuvieras que devolver el dinero es suerte. No justicia. Comentario 5. Lo más aterrador no es lo que hiciste. Es que escribiste todo esto y todavía piensas que no hiciste nada malo. Esa ceguera moral, esa justificación constante, esa forma de convertir todo en pobre de mí cuando arruinaste 3 vidas, eso es lo que da miedo. Respuesta. No es que piense que no hice nada malo. Sé que me equivoqué. Pero también sé que Matías fue amado, que Andrés fue feliz. ¿Nada de eso vale por haber mentido al principio? Comentario 6. Usaste a tu hijo como carnada emocional. Le grabaste audios para manipular a su padre. Ni siquiera lo protegiste de las consecuencias de tus acciones. Lo arrojaste al fuego contigo. ¿Y esperas que crezca y te llame madre con cariño? Comentario 7. Luna te cubrió una vez. Y tú la traicionaste en público. ¿Qué esperabas? ¿Que una mujer a la que obligaste a sostener una mentira sobre violación te defendiera cuando destruiste su matrimonio? Tú te enterraste sola. Respuesta. Lo sé. Y me arrepiento. No debía hablar de ella esa noche. Fue una traición estúpida nacida del orgullo. Pero no imaginé que me destruiría de esa forma. Aún me cuesta creerlo. Comentario 8. No sé qué me duele más, que hicieras lo que hiciste. O que al final de todo, sigas escribiendo yo no hice nada malo como si todo el mundo estuviera equivocado menos tú. Si no puedes sentir empatía, al menos aprende a sentir vergüenza. Comentario 9. Nunca amaste a tu pareja. Amarte a ti misma fue siempre la prioridad. Fingiste un trauma, destruiste vidas, y ahora lloras por perder todo. Lo que perdiste nunca fue tuyo realmente. Solo lo robaste un tiempo. Comentario 10. ¿Sabes quién es la única víctima real aquí? Matías. Un niño al que le creaste una identidad basada en una mentira. Que crecerá preguntándose si fue amado de verdad o solo un producto de manipulación. Ese niño no te debe nada. Respuesta. Matías no es un producto de manipulación. Es mi hijo. Lo crié con amor real. Lo protegí como pude. Tal vez fallé, pero su amor y su vida no fueron una farsa. Él es lo único real que me queda.